Bueno, acá estamos. Primero vamos a mandar un mensaje a Rocío, que nos está mirando y dice que la estamos acompañando todas las mañanas en el trabajo, así que le mandamos un gran saludo a Rocío que está halagando nuestro trabajo, así que gracias por saber que tenemos esa compañía y a todos los oyentes. No dijimos el celu, característica de Chacabuco 469-343, ¿sí? Para que nos puedan escribir. Y tenemos acá nuestro primer invitado de la mañana, de la semana, porque fue feriado, así que tenemos a Simón Ochandio, que vino sin la boina, Simón. Viene sin la boina. Me consultaron algunos. ¿Ah, sí? No, hace calor ya, una boina de hilo media pesada. No. ¿Cómo andás, Salvo que Simón? estemos en el sol, ahí sí, en el campo la usamos. Porque si no teníamos al, ¿cómo es el que corre maratón? El gaucho runner, sí. El concejal el gaucho consular, ¿no? Sí. Pero bueno, vino sin la boina, así que... Viene sin la boina, Está bien. ¿Cómo andas, Simón? Todo bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer venir a la radio, así que muy agradecido. Hombre de radio en su momento, allá en La Plata, cuando estabas estudiando allá. Hemos hecho. No, yo soy de allá y bueno, vivo acá ya hace mucho tiempo, pero bueno, Chacabuco siempre fue mi lugar porque toda mi familia materna es de acá, así que siempre estuve más acá que en La Plata, así que siempre es una alegría. O sea, no es que viniste por amor, viniste porque estaba tu familia o te trajo el amor acá. Vine porque me vine con mi familia, nosotros vivíamos en La Plata y bueno, en el 2013, cuando fue la inundación el 2 de abril, nosotros la pasamos bastante mal en la inundación en ese momento. Y bueno, mi mamá es de acá de Chacabuco, así que nada, nos vinimos acá por una cuestión de... Todos terminamos acá en una palabra. Mirá vos. Sí, así que sí, tuvimos que venir y obviamente fue la primera idea que tuvimos. Dijimos, bueno, listo, nos vamos a Chacabuco. Yo siempre quería estar más acá que allá porque bueno, tenía toda mi familia y demás. Así que fue lindo venir. Y acá formé mi familia y mi formación. Yo me formé acá en Chacabuco. Yo hice la formación técnico agropecuario. Yo soy técnico agropecuario. Estudié en el INTECH. Bueno, también todo más o menos al mismo tiempo. Fui padre y formé mi familia. Entonces, nada, tengo un arraigo importantísimo y bueno, es una alegría también haber tenido la posibilidad, ¿no? De poder estudiar, de que haya educación pública. La oferta educativa hoy es muchísimo mayor que en ese momento, hablando hace 10 años atrás. Así que, pero bueno, en ese momento también pude estudiar acá, así que es una alegría. ¿Y te pudiste dedicar a lo que estudiaste? Sí, yo a partir del 2020, cuando me recibí, en agosto del 2020, en septiembre, entré a trabajar en una empresa brasilera de mejoramiento genético. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar en el sector agropecuario. Y bueno, el último tiempo, los últimos 2 años estuve trabajando en Normario, así que estuve bastante tiempo. El director del INTECH contó en la nota que tuvimos el jueves que ya, sobre todo que hay muchos docentes de lugares como Don Mario dando clases y ya los chicos salen con trabajo. Sí. Todavía no egresan y ya salen con puestos de trabajo. Bueno, yo hice la formación docente, la hice en la Universidad del Este de La Plata, cuando terminé la formación, la tecnicatura. Y yo en realidad había empezado a estudiar en Junín, pero bueno, después me junté, tuvimos tengo una nena de 9 años, estuvimos charlando un poquito en off, y otra de 43 días, saqué la cuenta. Recién nacido. Medio rapidito, pero 43 creo, sí. Un mes y medio. Octubre, así que un mes y medio, un poquito menos de un mes y medio. Así que bueno, todo más o menos ahí concomitantemente, digamos. Hizo un montón de cosas en muy pocos años. 26 años. 28, pero sí. Hizo un montón de cosas. Sí. Una vida acelerada. O también con determinaciones, podríamos decir. Claro, porque no es que hizo un montón de boludeces, hizo un montón de cosas bien, digamos. Claro, trabaja, tiene hijos. Con porfiadez, digamos. Estudió, se capacitó, se volvió a capacitar, o sea. Yo justo estaba viendo el flyer, bueno, que también estaba Pablo, porque yo ahora estoy haciendo una licenciatura. Acá en sigue estudiando. La tengo ahí medio, pero bueno, son como muchas cosas juntas y tratamos de distribuir el tiempo en cómo se puede. Obviamente es el factor siempre cuello de botella en los que por ahí tratamos de hacer como todo medio junto. Sí. Pero sí, la verdad que estoy muy contento de que en Chacabuco exista la posibilidad y sobre todo, bueno, ahora en esta nueva tarea que quizá nos toca con una responsabilidad más. Porque ahora el 5 de diciembre, el viernes de la semana que viene, asumís como concejal. Totalmente, sí, está dispuesto de esa manera, así que bueno, estamos contentos, emocionados y bueno, venimos arrastrando mucho laburo ya, así que va a ser continuar con
el laburo que ya venimos haciendo, pero por ahí de otro lugar, ¿no? Quizás no tanto de... obviamente seguimos siendo, digamos, militantes como todos, pero bueno, por ahí ya con un rol más institucional que le da quizá otra responsabilidad, ¿no? ¿Te da miedo, te entusiasma, No, de todo junto, digamos? Plata y miedo no. Plata y miedo nunca tuvimos. Tal cual. No, mucha alegría, es un honor muy grande, mucha responsabilidad. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos. Mucha responsabilidad institucional, como decía, y también creo que es un momento donde los que asumimos este tipo de responsabilidades, tenemos que volver a poner en valor la política como herramienta de transformación de la realidad, volver a, por ahí, diciéndolo de otra manera, desentrañar ese discurso de que la política no sirve para nada, de que la política no transforma nada. La política es la única herramienta que tenemos. Sí, porque es lo que nos están bajando, ¿no? Desde... Absolutamente. Y bueno, y esto que decía un poquito de la responsabilidad es eso, es tomárselo con la seriedad que amerita. No, miedo no, pero sí mucha ganas de estar ya ahí. Obviamente venimos ya charlando, teniendo reuniones, la militancia se viene desarrollando hace mucho tiempo, así que no es que arrancamos de cero, pero sí asumiendo el rol que nos toca, digamos. Qué bueno. Por poquito le quitó el puesto a Sarkovich, del concejal más joven de Chacabuco. Ah, claro. Que estuvo el otro día, creo que asumió a los 25. Sí. Ahí nomás. Ahí está. Tenemos el segundo más joven. Entonces. El segundo más joven en la historia del porque Consejo Deliberante. Que fue el primer, el concejal más joven. Sí, él asumió con 25, claro, exactamente, claro. Total, sí. Y Darío también, no recuerdo bien la edad, pero también, que si no era esa edad... Mira. Entonces capaz que hay que ver cuál fue el primero. 24, No, pero joven, ¿no? Agustín lo dijo, o sea, si Darío hubiera sido... Creo que, no sé si no tenía 26 Darío cuando asumió. Ah, claro, ahora, Agustín tenía 25. Tengo entendido que en algún momento se habló de ese tema claro. y había sido una cosa así. Podríamos decir que sos el tercero más joven entonces. Bueno, pero bien, si seguimos ese camino vamos bien, porque la juventud está aportando. Está aportando más que la gente... Con años de experiencia, me parece. Que va a venir por ahí la cosa, ¿no? En las próximas cuestiones electorales. No sé si en el 2027 o en el otro, pero ojalá. Bueno, va a haber mucha juventud. Ojalá. Postulándose. Sí, ya hay. Nosotros venimos viendo, sobre todo este fenómeno. Bueno, recién escuchaba un poquito lo que venían charlando ustedes. La verdad que todo lo que está sucediendo a nivel nacional es deplorable, no solamente en términos económicos, sino también en términos de los mensajes que se dan quizá más... como por abajo de la mesa, que por ahí a veces pasan desapercibidos o que incluso... Sí, o en la tapa de un diario, que te pongan un milico asumiendo como ministro de Defensa en la tapa de un diario, es algo que uno, con la edad que tiene y con lo que escuchó, ¿no? En su casa, porque, a ver, mi familia vivió la dictadura en Buenos Aires, no es lo mismo que vivirla acá. No, totalmente. Entonces vos decís, esto no va a pasar nunca más. Nunca más vas a ver un milico con la gorra asumiendo en un diario. Y está pasando. Sí, incluso más allá de su condición de militar, digamos que es algo también que, bueno, la defensa de la soberanía y de la patria, digamos, nuestros próceres, digamos, han tenido que desarrollar ese papel y es necesario, por supuesto, para defender los intereses de una nación. Sin embargo, esta persona es hija de un represor. Claro, a eso me refiero, totalmente. Cuando digo milico, ¿no? Pues si no diría militar. No, absolutamente. Roque Presti, digamos, murió en el 93, exacto. Absolutamente impune, habiendo robado bebés. Separemos los términos. Con delitos de lesa humanidad. Con delitos de lesa humanidad. Y este es el hijo. Procesado y no condenado, con lo cual murió impune, como tantos otros. Y digo, es un mensaje más. Es un mensaje, tal cual. De un sector, porque ni siquiera es mi ley, digo. Son los intereses antipatria que vienen acá y usan a estos personajes como medio de canalización de sus propios intereses y de destrucción de nuestra soberanía. Y bueno, es lo que tenemos que combatir, digamos, con las herramientas que tenemos hoy, que no son quizás las mismas que hace algunos años atrás, porque el mundo cambia, la idiosincrasia de las personas también va cambiando, cómo las personas también se perciben a sí mismas, al mundo y cómo se desarrollan en el mismo, también son percepciones que van cambiando, y creo que discursivamente tenemos que batallar contra estas cuestiones que son terribles, la verdad que son nefastas, que volvamos otra vez a discutir si son 30.000 o no son 30.000 los desaparecidos, que el otro día en la ONU fue la primera vez del regreso de la democracia que se discutió el número de desaparecidos. ¿En dónde? En la ONU, en representación del gobierno nacional, se discutió de vuelta si habían sido o no 30.000 desaparecidos. Con lo cual, digo, es una muestra más
del negacionismo que muestran estos personajes y que tenemos que a mí Aparte entender como si un número determinara un suceso, ¿no? Porque totalmente. así hubieran sido 4, es lo mismo. Sí, totalmente. ¿No? Me parece que un número no determina la aberración que sufrió el país. Absolutamente. Ahora, vamos a ver esta situación. Él tiene 28 años. Bueno, militancia de hace varios años, ¿no? Entonces, hay muchas personas, a lo mejor de la edad de él, que o edades similares, en donde vos le hablás de algo de esto y empiezan con, sí, algo vi en la escuela, sí, algo me contó mi familia, pero que no hay una cuestión de implicancia o de compromiso. Que vos estos temas te interesen, ¿tienen que ver porque a partir de la militancia o porque ya te interesaba? Yo creo que es un conjunto de factores, digamos, que te va determinando. ¿Tu familia, en tu casa se habla de política? Mi familia sí, mi familia. Bueno, eso ya es un determinante. Mi abuela ha sido concejal y bueno, siempre ahí charlando, discutiendo la política. Quizás yo no tenía tanto contacto por ahí más en mi niñez directo, digamos, de charlar, porque yo estaba acá, yo estaba allá. Pero sí, siempre estuvo la charla. Eso tiene que ver un montón. Eso tiene que ver mucho. Y después también hay una cuestión de, me parece a mí, que nunca es tarde, digo, la política, en algún momento uno termina metiéndose en cuestiones que afectan a su propia cotidianidad, digo, porque uno va al supermercado y las cosas te aumentan y te vienen los servicios, te vienen más caros y de repente, no sé, la paritaria se extiende a 1, 2, 3 años y no te aumentan el salario. Entonces digo, hay un montón de cuestiones que te terminan afectando y que, bueno, innegablemente, indudablemente tienen que ver con las decisiones políticas que se toman en todos los estratos del gobierno, tanto nacional, provincial, local, y en algún momento eso hace una chispa, algo que al menos te haces preguntas. Sí, digo, claro. ¿no? Sí, Eso. pero igual no todos. Yo conozco personas de tu edad que digo, no, es como que nunca hubiese pasado nada de esto. En el 97. Bueno, mencionó la abuela. ¿Quién es tu abuela? Graciela Olivera. Graciela Olivera. Mira vos. Sí. Claro. Le mando un gran saludo. Bueno, pero él, a ver, porque el otro día estábamos haciendo con alguien un estudio sociológico interno. Ajá. Y decíamos que estos chicos nacidos y criados en lo que fue el primer gobierno de Néstor y después él tenía 6 años, ponele, cuando asumió Néstor, ¿no? Son muy diferentes en el tema de la cuestión política a una persona que creció en los 90 como yo y que tenía de presidente a Menem, que no te interiorizabas en la política, pues no te daba ganas de hacer política. Total. ¿No? Entonces, un factor, me parece, es haber crecido en un gobierno donde a los jóvenes se les daba una voz, los jóvenes estaban interesados en hacer política, pero a la vez tenían recursos estos chicos. Estamos hablando de la generación nacida en la década ganada, por decirle de alguna forma. Al tener esos recursos tenés estos chicos que se comprometen con la política y que saben y que quieren cambiar, y después tenés todo lo contrario. Chicos que todo les fue fácil, que le dieron la laptop en la escuela, que le daban los libros en la escuela, porque recordemos eso también, que los libros se lo daban. Entonces como que se criaron de esa forma teniendo todo y no movieron un pelo, ¿no? Como que veo eso, las dos cosas muy marcadas, a diferencia de mi juventud, que nadie se metía en política. Muy pocos. Yo creo que estamos en un proceso medio similar, como todo en la Argentina, es un poco cíclico, digamos. Creo que estamos en un proceso similar. Me refiero a esto de no perder la esperanza de que en algún momento, incluso nosotros, a lo que me refería antes, ya estamos viendo que hay como una reinserción de la juventud en la política, por esto de también el fenómeno Milei, que ha despertado tanto contrarios como adeptos, digo, en igual medida. Me parece que es un poco esto que decía, ¿no? Tratar de entender cuáles son los procesos que se van dando, incluso que se generen preguntas, de repente, no sé, un pibe que por ahí había crecido con ciertas facilidades en algún sentido, porque tampoco es que todos teníamos la vida resuelta, todos, digamos, laburábamos o veíamos a nuestros viejos que laburaban. Y uno pero te puedo asegurar que en esos años por eso la digo, infancia y la adolescencia se transitaban
No, de una totalmente. forma muy Muy diferente. diferente a la que transité yo con Menem. Totalmente, por eso digo Que que... si mi vieja hubiera tenido una ayuda del ANSES, las cosas hubieran sido muy diferentes. Totalmente, totalmente. Sí, incluso si hubiesen tomado buenas decisiones políticas, nada, tendríamos la comunidad organizada y todo sería un círculo virtuoso económico de distribución de la riqueza y de creación de la propia riqueza. Tal cual. Y no necesitaríamos, digamos, andar tapando ningún parche porque... Pero bueno, a eso es lo que apuntamos. Digo, el peronismo tiene un plan histórico, tuvo 2 planes quinquenales, China va por el 35. Digo, ¿por qué digo esto? Porque uno a veces se pone a pensar, o mejor dicho, recibe los discursos de tenemos que hacer lo que los países desarrollados. Terminamos siempre haciendo lo que los países desarrollados nos dicen que hagamos, y no lo que ellos han hecho. Entonces, de repente vos ves un Estados Unidos que ha construido su poderío económico a partir de financiar pequeñas empresas, y eso lo hizo el Estado. ¿O quién lo hizo? No lo hizo una multinacional que al contrario, si lo primero que hacen es pisarte la cabeza, no nada, apuntar al desarrollo. Que siempre dicen que Estados Unidos es proteccionista. Es absolutamente proteccionista, tiene el Estado más grande del mundo. O sea, a ver, yo estuve allá el año pasado y nada, lo primero que hicieron, ni bien llegué a la empresa, vino una persona del Estado a preguntarnos cómo era la situación. O sea, incluso, y nos venían a ofrecer algunas cosas. Después no sé si sucede o no. Claro. Pero te quiero decir, la presencia del Estado está en una empresa privada. Está presente, Está claro. O sea, está presente dentro de una empresa privada. Y no es que tiene participación, o que viene a discutir la propiedad privada de la empresa, o que viene a clausurar. No, está presente y vela por los derechos de los trabajadores. Yo no digo que funcione perfecto, digo, lo hablo de mi propia experiencia, tampoco la voy a traspolar a nivel general. Lo que digo es que es una falacia eso de que para que el país crezca, el Estado no tiene que existir. Si no hay Estado, no hay país. O sea, eso es lo que tenemos que entender. Si no hay Estado, no hay nación. El Estado es un Estado-nación. Cuando mejor funciona el Estado, mejor funciona el país. Si no hay Estado, hay monarquía. Históricamente. ¿Cuál es la defensa de la nación si destruimos el Estado? ¿O somos un topo que lo viene a destruir desde adentro, como ha dicho el presidente de la nación? Nada, me parece que hay que, para volver un poquito al tema de la juventud, me parece que hay que volver a discutir cosas no más básicas, sino más elementales, sino por eso menos importantes, que tienen que ver con formación cívica, con leer nuestra Constitución, con analizar un poco nuestra historia y ver algunos hechos quizá más relevantes. Hace poquito tuvimos la conmemoración del 20 de noviembre, que es el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración a la batalla de la Vuelta de Obligado, 1845. Digo, hay un montón de hechos que están ahí, que están latentes, que incluso tienen que ver también con esto de la dictadura, porque, por ejemplo, la primera vez que se declara feriado nacional y Día de la Soberanía Nacional es en el 74, el 26 de septiembre de 1974, por un proyecto de un historiador que ahora no recuerdo el apellido, María Rosa creo que se llamaba, José María Rosa, una cosa así. Se presenta el proyecto, se aprueba, se declara 20.770 creo que era la ley, si no me acuerdo mal. Y después la dictadura viene y la deroga. Y recién hasta el 2010 no recuperamos esa fecha, digamos, más allá del feriado, que es importante, ¿verdad? Mucha gente sabe Conmemorar que esa fecha. Exacto, es la fecha en sí y la reivindicación de un hecho histórico que fue la defensa de la soberanía contra 90 buques mercantes y 20 buques de guerra de las dos potencias más grandes de la época, que eran Inglaterra y Francia. Es terrible. Y la defensa de un pueblo del sur, de una confederación en ese momento dirigida por el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, que era también encargado, no era el presidente porque todavía no era una república, encargado de las relaciones exteriores. El tipo se enfrentó y con 20 criollos y 2 cañones se defendieron de buques de guerra a vapor. Porque también eso hay que tenerlo en cuenta. Digo, pusieron 4 cadenas y 20 tipos a defender la soberanía. Incluso, bueno, hay una anécdota del Gaucho Rivero, que por ahí se trae a colación también, que estuvo en las Malvinas, incluso fue juzgado en Londres y devuelto, y se dice que también murió ahí. Digo, hay un montón de hechos que me parece que hay que reivindicar aprovechando esta nueva ola de jóvenes también que se suman. Hablando de eso, ayer escuché a una entrevista que le hacían a Milani, donde él hablaba sobre lo peligroso que tener a un militar ahora en defensa, porque también hablaba un poco de esto. ¿Qué pasa si defensa lo que va a hacer es solamente, digamos, lo que el presidente quisiera que se haga? ¿Y qué pasa si de repente los empiezan a atacar de otros países? Cuando
va a estar este militar ya en función de ministro y no como jefe de las Fuerzas Armadas, digamos, Totalmente. ¿no? Entonces, lo peligroso que esto también significaba, ante la posibilidad de un ataque de otros países. Y fíjense que tenemos a Estados Unidos ahí cerquita, porque ahora está con Venezuela. De soldados. No está tan lejos que Estados Unidos de repente se le ocurra y diga, bueno, a ver, vamos contra Argentina porque se nos pintó por algo, digamos, ¿no? Entonces, digo, o porque en algún momento a Milei lo van a soltar porque ya no le va a servir más, y entonces, bueno, vamos tras Argentina también. Seguimos leyendo noticias y no tomamos dimensión de la gravedad de lo que está pasando. Totalmente. No tomamos dimensión. Totalmente. Yo soy psicóloga. Hace muchos años tuve un paciente, que por supuesto no voy a dar datos, pero hace muchos años lo tuve, y me acuerdo, él había sido una persona detenida en la dictadura militar, detenida y torturada. Me acuerdo que él me dijo, que en ese momento uno decía, no, es imposible. A mí me parece que esto puede volver a pasar y tengo miedo que suceda. Digo, bueno, cada tanto tengo esta frase de este paciente, No lo ve tan con lejos. todo lo que vivió y que mucha gente vivió en la dictadura militar, ¿no? Entonces, digo, cómo de hace años atrás, cómo él podía leer esto, ¿no? Que podría volver ¿Qué vio? todo este tipo de ¿Qué situaciones, vio para ¿no? pensar eso? Digo, bueno, se me viene cada tanto esa frase, digo, no lo puedo creer y mirar. Porque el 24 de marzo es una fecha que, por suerte, ¿no? En los chicos en la escuela, ahora porque tiene una nena, desde primer grado a Total. mi hijo le están... Totalmente. Y vos tenés madres, que tampoco voy a nombrar, que dicen, ¿por qué le tienen que contar esto a los chicos? Si no adoctrinen. Porque, Claro, ¿qué pasa? adoctrinamiento, todo. Y vuelvo con esto de no se vive una dictadura igual en un pueblo No. que en una ciudad. Mm. ¿Por qué? Porque donde yo vivía, a mis padres, a mis tíos, los bajaban de un colectivo y los ponían contra la pared y los requisaban. Entonces, cuando vos le contás eso a un nene de 6 años, se te queda con los ojos así. Y eso no pasaba en Chacabuco. Entonces, una mamá que vivía en Chacabuco, ¿qué le va a contar a un nene? Si no estaba ni enterado de lo que pasaba. Entonces, me parece sumamente importante que se hable de esto, porque hay mucha gente grande que no tiene ni idea de lo que pasó. Yo por ahí un poquito, esto que decíamos que contaban esto del tema de lo que decía el paciente, digamos, de si va a volver a suceder, medio que ya no está sucediendo, porque en realidad, más allá de las aberraciones que cometió el Estado contra los derechos humanos, que la verdad que son hechos deplorables y que, bueno, Néstor en su momento pidió disculpas por el accionar del Estado como jefe máximo Bajo cuadros. del Poder Nacional, bajo los cuadros y demás, y además pidió disculpas explícitamente, incluso por las discusiones que se daban en ese momento, por leyes de impunidad, de punto final y demás. Me parece que hay una cuestión que tenemos que entender que tiene que volver un poco a la centralidad de la discusión, que es el modelo económico que tenía la dictadura. Y que fue un plan sistemático, no fue un hecho aislado, fue un plan sistemático que se dio en toda la región, perpetrado directamente por el imperialismo estadounidense, que fue el Plan Cóndor, y que lo que venía a destruir era cualquier foco de desarrollo de nuestras economías y de nuestra región, para tener o seguir teniendo el poder político y económico que desarrollaba en toda América. Eso me parece fundamental, volver a ponerlo en discusión, porque era el principal objetivo que tenían. Y en ese sentido, lo que han cambiado han sido los métodos, pero el plan económico ya lo están desarrollando. Digo, el plan económico volvió, que son la vieja receta de Martínez de Hoz, digo, volvió en los 90, hasta el 2003, volvió con Macri y ahora vuelve con Milei. Y bueno, son estas dictaduras blandas, digamos, que quizá no tienen la parte, o quizá no tienen a ese nivel la parte, digamos, de los delitos de lesa humanidad, pero bueno, también tenemos que entender que la represión que está llevando adelante este gobierno es nefasta. Patricia Bullrich ya cuenta incluso con algunos muertos encima también durante su gestión con el gobierno de Macri, como Santiago Maldonado,
y ahora también con Pablo Grillo, entre otras personas que también han sufrido la represión policial de parte de todas las fuerzas. Me parece que tenemos que hacer un análisis un poco más integral, que no tiene que ver con banderas políticas, no tiene que ver con sesgos ideológicos, tiene que ver con cuestiones netamente objetivas de que somos un país riquísimo, somos el 6º país más grande del mundo, tenemos presencia en 2 continentes, uno a veces piensa cuál es el punto medio de la Argentina y piensa en la provincia de Buenos Aires. El punto medio de la Argentina, teniendo en cuenta el mapa bicontinental, es Tierra del Fuego, con lo cual imagínense la tremenda extensión de territorio que tenemos en la Antártida, ¿no? Entonces, me parece que hay que entender que tenemos un nivel de riquezas enorme y que somos el blanco y el objetivo de extensión de todo un sistema que lo que busca es dominar y disciplinar y que utiliza a estos personajes como canal de lograr sus objetivos. Bien. Yo voy a leer 2 mensajes que manda una oyente, son 2 mensajes de la misma oyente, Pepita. Uno que creo que hay una respuesta, creo que los otros no sé bien a qué te estás refiriendo, pero la primera dice: me gustaría transmitirle al concejal electo una inquietud. ¿Qué le parece implementar talleres barriales para los chicos que no pueden ir a una colonia durante el receso escolar? Yo ahí sé que están también las escuelas de verano, eso ya existe. Eso existe, incluso está la colonia también municipal y demás, tenemos el CEF, hay un montón de propuestas. Por supuesto, cualquier inquietud de los vecinos, obviamente hay que elaborarlo. A mí me gusta muchísimo la organización, ¿viste? La organización de todos los frentes, digamos, que no sea una cosa que por ahí baje desde el gobierno, sino que también el mismo pueblo, digamos, se organice y genere esas propuestas. Obviamente después hay que instrumentarla y ejecutarla, y para eso existe el Estado, que es la forma de organización más completa a la democracia que hemos logrado construir en todos estos años de historia, que no son pocos. Quizás no es perfecta, obviamente, pero es perfectible y tiene que ver con las voluntades de las personas, más que con cambiar de sistema. Así que la democracia la defiendo y me parece que esto lo tiene que existir. Pero sí, existen esas propuestas, ya se están implementando. La colonia Arcoiris. Exactamente, la colonia Arcoiris. Pero más allá de la colonia están las escuelas de verano. Están las escuelas de verano también para los chicos. Que hacen talleres, incluso 1 o 2 veces por semana van a las piletas o del parque o del CEF. Pero también, si no, en las escuelas hacen talleres, desayuno, hacen un montón también de está actividades. Juventud ahí atrás, digamos, de la estación de colectivos. Sí. Ahí también se puede charlar con Mariano no tiene ningún problema, está absolutamente predispuesto, se consiguen los lugares, eso, nada, se charla, la gestión está, digamos, presente, claro, y cualquier inquietud referido a esto se puede hablar tranquilamente con él, eso. Pobre, le tiro, pero no, lo hemos hecho, incluso nosotros tenemos, nosotros tenemos ahí presencia territorial en el barrio Alcira La Peña, y también... Bueno, la Alcira hace un montón de talleres. Tal cual, hay un montón de talleres. ¿No? Exacto, está Lucas, sí. Y hace un montón de talleres, incluso deportivos, fútbol, femenino, masculino, para los chicos, la gente grande también. Sí, nosotros tenemos un merendero ahí, y bueno, también Marian nos facilitó también esto, de poder que los chicos vayan al CEF y demás, así que un gran abrazo a él también. Acá dice, bueno, pero barrial sería que no se trasladen los chicos. Bueno, yo no sé si en cada sala barrial o en cada centro barrial es posible, porque me imagino que la mayoría de los profesores también van a estar convocados a las colonias. No sé si todas las salas barriales tienen este tipo de talleres. Una enorme demanda de profesores de educación física. A mí me encantaría. Yo le quiero transmitir a la vecina que me encantaría. La propuesta es buenísima. Y con seriedad lo digo, me encantaría tener un gobierno nacional que brinde los fondos de infraestructura, de obra pública necesarios para que esas cosas sucedan, que son políticas de gobierno que le cambian la vida a la gente y que hemos tenido algunos procesos históricos en los cuales esas políticas se han generado y se han materializado y han sido realidades concretas y realidades efectivas, como dice alguna canción. Así que sí, brego y voy a trabajar y trabajo, y todos los militantes, digamos, laburamos para que eso suceda. Algún año algo de eso vamos a hacer, Pepita. Decinos más o menos por qué barrio, de qué barrio sos o de qué barrio más o menos tenés esta inquietud. Y hay otra que no tiene exactamente que ver con esto, sino con lo anterior que estuvimos hablando. Dice: consulto, los militares mataban inocentes, dicen. ¿Hoy no mueren inocentes? A ver,
no sé entiendo bien, la pregunta. claro, no sé bien cuál es qué es lo que vos estás queriendo. Mi interpretación es que, según mi interpretación, primero le voy a responder que sí. Porque cada vez que se recorta en salud, cada vez que un jubilado tiene que elegir entre comer o tomar un remedio. Son las nuevas dictaduras que le dicen. Es un poco lo que... O la marcha de los jubilados, no, que los no es gasean una o los cagan bala, a palo todos los es un salario que no miércoles. aumenta y es un trabajo que no tenés. Eso es lo que Y apuntaba... es un jubilado que no compra remedios. Son las Exacto. nuevas dictaduras que O le podrían dicen. ser estos jubilados en las marchas de los miércoles que los cagan a palo y que no están muriendo porque no están muriendo. Total. Digamos, Pablo Grillo, por ejemplo. Sí, o están muriendo. Sí, están muriendo. Porque los Están jubilados Están muriendo de otra manera. por no tomar la medicación que les corresponde. Sí, es un poco lo que apuntaba hoy con lo que decía, y me parece que es necesario que... De eso habla. Muy sí, bien. Bien. yo lo interpreté por ese lado y estoy totalmente de acuerdo que sí, por eso me parece que es de extrema urgencia que el rumbo político cambie lo más pronto posible a nivel nacional. Contanos esto, a lo local. Entrás, dijiste sin miedo, vas con expectativas, con entusiasmo. Mencionaste recién, me gusta la organización, me gusta mucho la organización. Sí. ¿Tu cuestión de campo influye, no influye? ¿Venís con alguna propuesta ligada a esas cuestiones? ¿Por dónde van a ser tus primeros pasos en el Influye Consejo? como influye todas las experiencias, digamos, que he tenido de vida, con lo cual uno cuando es concejal, si bien todavía no asumí, pero uno cuando es concejal termina discutiendo todas las cuestiones de la comunidad y termina trabajando en comisión y en reuniones de bloque, y los proyectos que presenta, si bien cada uno se va como orientando en función de sus especialidades, después uno termina discutiendo todos los proyectos, o la mayoría de ellos, o todos los que se pueda, digamos. A mí me interesa mucho estudiar sobre todas las áreas, así que es algo que me apasiona, digamos, entender el funcionamiento de todas las cosas. Pero fundamentalmente nosotros ahora tenemos una discusión importantísima, que es la ordenanza de presupuesto impositivo. Ese es como el primer objetivo. Nosotros en campaña lo dijimos mucho, digamos, y lo venimos laburando así hace varios años ya, desde que se ha consolidado la unidad del peronismo en Chacabuco. El proyecto era que Darío pueda gobernar, y nosotros en ese sentido, y desde un rol en el Consejo Deliberante, brindarle las herramientas para que pueda hacerlo. Estamos en una situación crítica a nivel nacional, y las provincias están sufriendo, digamos, es un robo directamente lo que está llevando adelante el gobierno nacional. La provincia de Buenos Aires tiene la nación tiene una deuda con la provincia de Buenos Aires de casi 13 billones de pesos, billones estoy hablando, o sea, millones de millones, 12,9 creo que eran, y nada, y en realidad la recaudación que hace la nación en términos impositivos es gigante, y les está destinando absolutamente nada. Creo que la provincia de Buenos Aires aporta algo del 38% de la participación total impositiva a nivel nacional y recibe solamente el 7% de eso. Con lo cual, la devolución o la contraprestación que hace la nación a las provincias es mínima. Y así todo, Kicillof está haciendo magia. Así todo está haciendo magia, incluso trabajando con la deuda que dejó el gobierno de Macri a través de la gestión de María Eugenia Vidal. No solamente la nación se endeudó, sino también la provincia de Buenos Aires. Yo tenía anotado por ahí que en el 2010, haciendo una comparación con el 2019 y el 2025, la deuda pública en el 2019 de la provincia era del 22%, y las funciones que cumplía la provincia eran del 26%. Funciones me refiero a educación, salud, infraestructura. Hoy en día la deuda es del 9%, es decir, bajó del 22 al 9%, y las funciones que cumple la provincia son del 40% del presupuesto. Arriba. Con lo cual duplicó las funciones que cumple y redujo a 1/3 la deuda. ¿A qué voy con esto? Obviamente lo que sucede a nivel nacional nos termina afectando a nivel local. Por supuesto. Porque la nación no le transfiere a las provincias cuentan con muchísimo menos dinero para transferir a lo local. Y en ese sentido, como me preguntabas por el tema de las propuestas y demás, nosotros venimos trabajando varias propuestas. Una de ellas es con el tratamiento de la ordenanza que regula la aplicación de fitosanitarios, por ejemplo, que es algo que tenemos que discutir. Chacabuco ha crecido muchísimo desde la última ordenanza que se ha publicado o que regula esa actividad. Por supuesto no se trata de ninguna prohibición así adrede, sino que simplemente es cuidar la salud de las personas y las escuelas y demás, y hay que volver a discutirlo.
pero nosotros principalmente ahora tenemos esa discusión de lo inmediato, digamos, y es a lo que nos estamos por ahí más abocando. Y después sí, cuestiones que tienen que ver con el trabajo, cuestiones que tienen que ver con el deporte, cuestiones que tienen que ver con la juventud, también me he echado con el trabajo y el deporte, y la salud sobre todo. Todo pensado, digamos, de manera integral. Por eso digo que uno a veces por ahí se orienta más a una cuestión particular, pero después termina pensando un proyecto de vida incluso uno que es peronista, digo. Nosotros tenemos como la máxima de la comunidad organizada. Nosotros incluso no pensamos en sociedad, sino que pensamos en comunidad, porque el todo es más que la suma de las partes, digamos, ¿no? Si lo tenemos que poner como en una frase. Con lo cual uno termina pensando la ciudad en su conjunto. Tenés que pensar obra pública, porque eso también te determina la movilidad de las personas, porque eso también te determina la calidad de los servicios, porque eso también te determina cuánto una persona tiene que destinar de su salario para poder cubrir esos servicios o no, y cuánto le sobra para la sobrevida o para el ocio y demás. Te doy un ejemplo tonto, Personas que viven alejadas, a lo mejor, del centro, pierden el día laboral con estas tormentas enormes. Total. Por no poder salir de la casa. Totalmente. O sea, todo está relacionado. Totalmente. Todo está de la mano. Pero y y a lo si mejor le das bola a esto y no le das bola a esto, claro, esto no funciona. Tal vez por eso esta oyente que decía, no, pero yo hablo de actividades para que los chicos no se trasladen, Claro, porque claro. tal vez tenga que ver entonces esto, digamos, ¿no? Totalmente. Digamos, bueno, el traslado ya es toda una cuestión. Si vos tuvieras que decir, a ver, dentro del peronismo, acá hubo una unión. ¿Pensás que si bien se conocen, vienen siendo compañeros de militancia, sentís que a lo mejor vas a ser mejor dupla o mejor compañero con uno que con otro dentro del consejo, o todos por igual? Mirá, ¿Cómo lo No te lo va a decir eso. no, ¿Me lo va a decir? sí, te lo voy a decir. No, pensando en términos quizá más cívicos, los consejos deliberantes no se componen directamente de concejales, sino que se componen de bloques. A su vez, esos bloques, formados por los partidos políticos, están compuestos por concejales en términos individuales. Pasa que hoy hay tantos partidos Claro. que uno ya se pierde, porque por ejemplo los del PRO, son 27 partidos. Tenés el PRO, Somos. Pero estaba a punto de responderme algo que no me iba a responder, Laura. Son muchos partidos. No, son partidos, total. Claro. Igual a mí me gusta también que haya diversidad y que se pueda discutir, siempre y cuando la discusión esté centrada en mostrarse como uno es y en tratar de resolver las cuestiones que haya que resolver. Y si uno no está dispuesto a resolverlo, que lo diga y que pueda ser sincero y decirlo. Eso me parece que hace a la tarea legislativa y puntualmente al ámbito democrático. Ahora, con esto que te decía respecto de los bloques y del funcionamiento del Consejo Deliberante, uno cuando presenta un proyecto lo presenta como bloque. Más allá de que la propuesta adentro del bloque, digamos, sea particular o personal, se funciona de esa manera. Más allá de eso, que tiene que ver con el funcionamiento estructural del Consejo Deliberante, del cuerpo deliberativo, la realidad es que hay un grupo recontra unido en Chacabuco. Esa unidad se nota en la militancia, se nota en todas las actividades que se llevan adelante. Yo la verdad que me siento un privilegiado en ese sentido, porque no es la realidad de todos los distritos. No quiero hacer autobombo ni ponernos de ejemplo de nada, pero la realidad es que la situación de Chacabuco es particularmente favorable en ese sentido, y uno como nuevo en este rol, la verdad que ha sido un grupo humano con una aceptación tremenda, que a veces por ahí eso no sucede en política, que te acepten de esa manera, con esa con ese nivel de aceptación, y la verdad que la gratitud es inmensa a todos los concejales y las concejalas. Así que en ese sentido hay un nivel de unidad muy consolidado en Chacabuco. También llevó mucho laburo, porque tampoco vamos a andar diciendo que es todo tan es sencillo. Sí. Obviamente uno cede lugares, cede distintas cuestiones, pero bueno, la verdad que se consolidó una unidad muy importante y se trabaja muy bien en el Consejo. ¿Con quién, recordanos, a ver quiénes van a ser del bloque? ¿Quiénes son los y va a estar Marcos Peralta, Santiago Carnaghi, voy a estar yo, está Karina Geloso, está Sofía Silva, está también Laura también está, y bueno, ahora
y está Carla también. Así que ahí vamos a estar. Vamos a hacer un grupo. Ese es todo el lindo. bloque, digamos. Ese es el bloque, sí, Bien. exactamente. ¿Presidente quién sería? Y el presidente es Marcos ahora, así que ¿Seguirá? va a seguir siendo él. De cualquier manera, esas cosas se van discutiendo también. Cómo se va dando la discusión. Y está Tomás Domínguez también. Bien. Bueno, nos respondió, nos salió bien parada la respuesta. No sé, en una ¿Qué vez sentí le que estuve preguntamos. flojo? ¿Cuál? No, está Ella bien. quería nombres. Me llevo mejor No, con. no. Tengo mayor afinidad con. Pero ¿no? es como decía él hoy. Él, a ver, si bien están unidos en un mismo bloque, cada cual tiene su corriente. Uno viene de la Cámpora, el otro viene de la Corriente, el otro viene del peronismo más ortodoxo, por decirlo de alguna forma. Yo igual lo vi sincero, tu cara de sincero. ¿No? Entonces como que quizás vas a tener más afinidad. O por Sí, la edad, o por... pero capaz la afinidad la tiene de acá a un año, ¿no? Es que, más es que, afina. claro, tienen que laburar juntos primero. Para Claro. conocerse también. Desde otro lado. Sí, por ahí, mirá, yo, para serte brutalmente honesto, digamos, hay personas con las que venimos por ahí militando hace más Claro. tiempo en conjunto, y hay otras personas con Que no qué sé las yo, conoces. como Marco, como Karina, con quienes estoy, digamos, hace por ahí menos tiempo, digamos, cual. militando conjuntamente. Pero después tiene que ver con cómo se dan las dinámicas sociales de los grupos y cómo, qué sé yo, no sé si a mí se me ocurre trabajar algo con lo que Santiago está más interiorizado, laburaré más con él, Tal cual. o algo con lo que Karina está más interiorizada, laburaré más con ella. Y tiene que ver con eso más que con cualquier otra cosa. Después Tal te digo, el bloque funciona como bloque y así lo viene demostrando. Así Sí. que yo llego, digamos, como con ese legado, y la verdad que lo agradezco porque la aceptación que ha tenido, digamos, que yo haya entrado, da cuenta de eso, digamos. Así que, Sí. sinceramente, es así, digamos. Y lo último, al menos, que medio más personal, vos estás trabajando en una empresa privada, rubro. Yo estuve trabajando hasta hace poquito ahí en Don Mario. Ajá. Y ahora volví a la pintura. Yo fui pintor de obra, trabajé en varios comercios, Ajá. trabajé, bueno, en inmobiliaria, trabajé en el centro de actividades juveniles, trabajé también en Envión. Me siento re inútil cuando lo escucho hablar de esto. Es un montón de cosas. Como que tengo el doble de la edad y Es que no tuvo hice de las nada. dos hijos, No, ya no, perdón. no es tampoco tan bueno igual. No hice nada. No es algo que me enorgullezca. Bueno, sí, pero todo Lo hice, sirve. no me quedó otra, pero bueno. Hizo un montón de cosas. La necesidad hacia el hombre, dice. Totalmente. Bueno, lo dijo al principio, miedo y plata. Sí, tal cual. Ya lo respondió eso. Está todo en YouTube igual, así que hay cualquier cosa que uno necesita hacer, pone un tutorial y ahí Tal cual. ya hubo otro que lo ha hecho antes y que te lo Sí, explica. no, y así después que- a veces igual no salen las cosas de todas maneras. Entonces, ¿no es compatible con tu vida ahora empezar a ser concejal? Sí, fue una decisión, obviamente. Claro. Fue una decisión, digamos, yo venía laburando en el sector privado y obviamente esas cosas se charlan, obviamente en conjunto con Familia. la familia, Ujú. el tiempo que uno le dispone, que obviamente es muchísimo más que con cualquier otro laburo, porque se labura por objetivo y Obvio. por resolución de problemas, y hasta que los Y no problemas es que no son cumplís resueltos, un horario y te vas a tu casa. hasta que los problemas no son resueltos, no te vas a tu casa, digamos, es así. O la cabeza sigue puesta en eso. Claro. Y obviamente el nivel de entrega es mucho mayor. Quizá hay una idea de que no, pero yo le puedo asegurar. Por eso yo siempre pido que la gente se meta en política, que vea cómo realmente funcionan las cosas, desde la militancia de base, y poder mantener esos valores y trasladarlo después al rol institucional. Pero sí, es compatible porque uno organiza su vida. Porque para que uno así lo sea, hizo, digamos. claro. Así es. Así que estoy contento, la verdad que estoy contento con el nuevo rol. Bueno, qué bueno. Qué bueno haberlo tenido. La verdad que me gustó tener toda esta charla, que seguramente quedaron temas y vamos a seguir charlando. Bueno, pero lo vamos Sí, a necesitar a medida que vayan surgiendo debates Sí, claro. en el Consejo Deliberante, porque es hermoso todo lo que se vive ahí adentro. Total. Y charlarlo después, ¿no? Totalmente. No solo por el bloque de él, sino cuando se mezclan los bloques o pasa algo. Sí. Hemos tenido chisme, digamos, y las mejores notas del Consejo Deliberante. Sí, a mí me gusta mucho ese laburo en particular, más de lo deliberativo, es algo que me gusta mucho porque se discuten ideas, porque se trabajan
Se han desmayado, han salido en ambulancia, o sea, es muy... Bueno, ¿Vos espero que no me suceda eso, pero... Es muy para invitarlo. Un poco de miedo ahora. Te deseamos lo mejor. No, miedo no. Viniste sin miedo, no. sin miedo. No lo vamos a agarrar ahora. Ya estamos jugados. No, me parece, si me permiten, que es algo que creo que tenemos que elaborar todos los que estamos ahí adentro, independientemente de las ideologías o de la pertenencia a los bloques. Creo que es algo que tenemos que poder trasladar a la sociedad, que es la importancia de la tarea legislativa y del Consejo Deliberante como actor en esa tarea, y trasladar las discusiones a lo concreto, a la ciudadanía. Porque la gente si no se entera qué es lo que están tratando o qué es lo que están debatiendo, y son leyes para ellos, para mejorar la calidad. Totalmente, y las sesiones son públicas, se puede asistir. Uno puede ir, Uno puede ir tranquilamente. Podés ir a sentarte ahí. Me parece y está bueno hablarlo acá también después. Totalmente. Se trató tal cosa. ¿Qué pasó? ¿Cómo se vivió? Para que la gente sepa, porque están tratando leyes que los afectan. Y además él se animó a responder al oyente que le hacía preguntas diversas, desde lo barrial hasta cuestiones que tienen que ver con más lo ideológico y el día a día de estas noticias que estamos atravesando a nivel nacional. Uh-huh. Es fea la frase, pero no le hizo asco a nada, digamos. Él respondió a todo, digamos, ¿no? O sea, de lo ideológico bueno, a ver, sí, lo organizativo a mí me gusta, yo haría esto, lo otro, voy por esto. No sé si vamos a tener todos los concejales de esta manera, ¿no? Vamos a ponerlo a todos ahí, lo vamos a pinchar. A él lo tenemos. A él tenemos. Sí, después lo vamos a pinchar. Si sumamos todo lo que hizo en su vida, me dan como 78 años que tiene. Con todos los trabajos que tuvo, más las carreras y todo, aproximadamente 78, 79 años. Y debo andar ahí. Sí, si no es 78, pegan el palo, pero sí debo andar por ahí. Y no es por niño prodigio, que a lo mejor terminó la secundaria. Claro. No es que terminaste la secundaria a los 7 años, digamos, ¿no? Digo, la verdad que bueno. Buena adquisición en el Consejo. Sí, buena adquisición en el Consejo. Bueno, muchas gracias. Simón, bueno, todo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. No, por favor. La verdad que, bueno, como decía, me parece recontra necesario que existan estos espacios, que estamos para eso, estamos para abrir todos los debates posibles. Cuanto más debate haya, para mí mejor. Y creo que en general nuestro bloque funciona de esa manera, y espero que el Consejo también esté a la altura de eso. Así que nada, mucho agradecimiento y bueno, muchas gracias por la invitación. Éxitos para la nueva etapa. Gracias. A partir del 5 y de ayer más, y antes falta también. nada. No falta nada. Nos vamos con el informativo, Lucas. ¿Sí? Listo. Muchas gracias, Simón. No, a ustedes. Gracias al apoyo de nuestros auspiciantes. Es momento de informarnos. En 94.3 Más Radio. Auspicia las noticias. Hay fragancias que enamoran.